Buenos días. Hace más de 15 días el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, presentó ante autoridades de la Asamblea Nacional de Venezuela el presupuesto nacional para el año 2026. Según palabras del ministro, prioriza la defensa y busca corregir asimetrías derivadas de la guerra. Para discutir este tema tenemos en el estudio al diputado Bruno Galo, por Avanzada Progresista. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias, agradecido de tener la oportunidad de conversar con tu público, que sé que es mucho. Además, presentó también la Ley de Presupuesto Nacional, la Ley Especial de Endeudamiento Anual y el Presupuesto de Ingresos y Gastos Operativos del Banco Central de Venezuela. Sí, ¿Cuándo se van a discutir estas leyes? Mira, el lapso para comenzar a discutir y aprobar el presupuesto del próximo año, estamos dentro del lapso. Yo imagino que en los próximos 15 días ya se hará la discusión en plenaria. ¿Cómo ha sido la discusión en otros años de estos instrumentos? Sí, bueno, fíjate una cosa, yo creo que en años anteriores, lo hemos dicho, ha tenido algunos defectos técnicos más o menos serios. Por ejemplo, subestimación del precio del petróleo, subestimación de la cantidad de producción de barriles. Eso significa una subvaluación del presupuesto de ingresos, lo cual le permite al gobierno tener un superávit luego para gastarlo, digamos, con criterio más o menos flexible. Eso pudiera comprenderse dentro de un panorama económico inflacionario y tal vez ellos se están protegiendo. Pero es sano volver a la tradición en la que los números son mucho más, digamos, reflejan mejor la realidad. Nosotros esperaríamos que este año el presupuesto estuviera mejor sostenido en números más cercanos a la realidad. Un presupuesto de ingreso que sea con digamos, previsiones de cantidad de petróleo y de precio del petróleo que esté más cercano a la realidad. Decía el ministro para la Planificación que busca corregir asimetrías derivadas de la guerra. Es algo para lo que, digamos, nos han preparado, lo ha dicho también el ministro para la Defensa. Hay un despliegue militar en el Mar Caribe por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo observan desde Avanzada Progresista toda esta situación? Muy preocupados porque el gobierno está en modo autodefensa y pudiera ser explicable teniendo una flota bélica importante circulando en el Caribe. Sin embargo, la sociedad venezolana está en modo supervivencia. Entonces, mientras el gobierno está en modo autodefensa y sus ingresos se utilizan para gastos de defensa, tratando de, digamos que frente a la eventualidad de una confrontación bélica, pudiéramos responder de mejor manera como nación. Bueno, la sociedad venezolana está en modo, digamos, supervivencia y sería deseable que una parte del presupuesto nacional se dedique a gastos que tienen que ver con educación, que es un tema terriblemente preocupante porque hipoteca el futuro de la nación, temas salud, que no es un secreto para nadie, que venezolano que se enferma y tenga que acudir a los hospitales va a encontrarse con una crisis terrible. El tema, bueno, de ingresos, la vicepresidenta ha anunciado un aumento del PIB, ha anunciado un aumento de la producción petrolera. Sin embargo, eso no se refleja en el día a día de los venezolanos, en el salario de los venezolanos. El sueldo mínimo en Venezuela sigue siendo 130 bolívares, eso es poco menos de 0,60 centavos de dólar, una cosa absolutamente increíble. El primer mes de aguinaldo de los trabajadores públicos no llegó a $6. Sí, o sea, porque es que el tema es que vacaciones, aguinaldo, utilidades, cesantía, todo eso se calcula no sobre el ingreso, sino sobre el sueldo. Y el sueldo es ese ridículo 130 bolívares por mes. Entonces un bono, cualquiera que sea, una bonificación de fin de año, las vacaciones, se están calculando con esa cifra. Nosotros recientemente le hicimos al gobierno la propuesta de un bono, digamos, especial decembrino que estuviera calculado sobre la base del famoso bono de guerra. No hemos recibido respuesta, no hemos visto la disposición del gobierno a hacer un esfuerzo por mejorar el ingreso de los venezolanos y ellos han hecho muchísima alaraca en torno a una Navidad que comenzó anticipadamente. Bueno, sería loable
que hubiera un ingreso que permita que esa Navidad realmente sea feliz. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el comportamiento de los indicadores sociales en Venezuela, producto de la información que se generó por la encuesta de hogares por muestreo. De acuerdo a esos datos del Instituto Nacional de Estadística, la vivienda, el rancho como vivienda principal de los venezolanos, bajó. Solamente 1,5% de los venezolanos viven en rancho. Sí, bueno, la verdad es que las estadísticas en Venezuela son una especie de enigma. Digamos, desde hace muchos años, creo que desde que el presidente del Instituto Nacional de Estadística era Elías El Yuri, un buen amigo, que las estadísticas fueron como que desapareciendo. O sea, que sería una buena noticia que volviera la encuesta de hogares a ser confiable y que pueda hacerse planificación sobre la base de números más o menos serios. Pero el tema de vivienda, por ejemplo, aquí el gobierno ha dicho números, digamos, un tanto increíbles en relación a la cantidad de vivienda que se ha construido con la misión vivienda. Yo creo que es absolutamente indispensable que las estadísticas sean transparentes y creíbles y que puedan ser sometidas al escrutinio de los especialistas y que los especialistas puedan decir, mira, es verdad, el rancho desapareció. Ahora, cuando uno hace visitas a los barrios, está viendo modelos de construcción que habían desaparecido y vuelve el cartón, vuelve el zinc, vuelve el anexo de una casa medianamente bien construida, pero con un anexo para alojar a una parte de la familia que es bastante precario. Yo creo que es absolutamente indispensable que esas estadísticas sociales sean sometidas al escrutinio de los especialistas y los especialistas puedan decir si esas estadísticas son confiables. Diputado, en un contexto geopolítico y político nacional como el que hemos venido describiendo, ¿hay cabida para que se discutan, por ejemplo, estos temas sociales? Por ejemplo, el salario. Los sindicatos independientes han señalado que, por ejemplo, la semana antepasada se juramentó la Constituyente Obrera, pero dicen que no se pueden discutir todavía los contratos colectivos, el tema de los sueldos y los salarios. Sí, yo creo que digamos, en una sociedad que está frente a una amenaza bélica, es probable que haya cosas que haya que posponer. Pero yo creo que si aspiramos a una sociedad de bienestar, una sociedad donde la paz, la soberanía, pero también la prosperidad sean un anhelo de la sociedad, yo creo que es absolutamente necesario incorporar transparencia y debate abierto. O sea, yo creo que debe desalojarse de la vida política venezolana los temas prohibidos, los temas tabú. Bueno, el tema del salario es absolutamente indispensable abordarlo con la transparencia y con la profundidad que amerita. De lo contrario, estaríamos condenando a muchas generaciones de venezolanos a vivir en la inopia. Cuando tú hablas de un salario que se ha diluido frente a la inflación, cuando tú hablas de un dólar que galopa y se distancia del bolívar, antes se lo achacaban a unas páginas que ya no existen, ahora el Banco Central día con día te muestra la cifra oficial del cambio bolívar-dólar y se hace inalcanzable para los venezolanos. Pero además, como galopa el dólar, galopa la inflación. La gente corriendo detrás de los alimentos para conseguirlos más baratos. Eso significa un serio tiro en el ala de la digamos, calidad de la nutrición de niños, jóvenes, mujeres embarazadas. Eso no significa solo el hambre de hoy, eso significa una hipoteca a futuro, igual que el tema de la educación. Entonces yo creo que aquí deberíamos desterrar los temas medio discutidos, los temas tabú, los temas metidos debajo de la alfombra como el sucio que se esconde. Yo creo que es el momento de enfrentar las amenazas externas, sí, pero también el tabú como una forma de enfrentar las amenazas externas. No es verdad que el esconder temas contribuya a la paz. Por el contrario, contribuye a crear una burbuja de descontento que en algún momento se rompe.
la discusión y la solución a estos problemas pasa por un gran acuerdo político. Absolutamente. El presidente Lula, por ejemplo, se ofreció como mediador. Sobre eso vamos a conversar al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, quédese con Entrevista a Venevisión. Ya venimos. Continuamos con más de Entrevista a Venevisión. Estamos hoy conversando con el diputado Bruno Galo de Avanzada Progresista. Describíamos en la primera parte de la entrevista todo el contexto geopolítico y político nacional. La conclusión fue que todo pasa por un gran acuerdo político que tiene que darse. El presidente Lula se ha ofrecido para contribuir a esta situación. ¿Cómo lo observa usted? Mira, es absolutamente indispensable generar grandes consensos. Estos problemas son de una dimensión tal que ya no basta con que el gobierno se empeñe con, digamos que, políticas más o menos crípticas. Yo siempre digo que a mí eso de las transformaciones, las 7 transformaciones, los no sé cuántos motores, tienen que discutirse no de cara al partido y de cara a una visión ideológica, sino de cara a la sociedad venezolana, de cara a los especialistas, de cara a quienes pueden aportar, empresarios, trabajadores organizados, especialistas, economistas, sindicalistas. Es decir, yo creo que es necesario, frente a la dimensión de los problemas, generar grandes consensos nacionales, y frente a las amenazas internacionales, por supuesto que son bienvenidas todas las mediaciones de buena fe. La mediación de Lula, un hombre ponderado, probado por la historia, que ha estado sometido a todos los avatares que puede estar sometido un político, creo que pudiera ser una interesante mediación para evitar daños mayores a la sociedad venezolana, a la soberanía y a la paz. Hay sectores de la política venezolana que evidentemente respaldan, digamos, este despliegue militar. Eso es de alguna manera innegable. El presidente Nicolás Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional para evaluar revocar la nacionalidad de esas personas. Sin embargo, por lo menos en el papel, en la Constitución Nacional choca. El artículo 35 dice que la nacionalidad es irrevocable. ¿Cuál es su opinión como jurista? Bueno, en primer lugar yo diría que quien apoya una salida bélica a esta crisis es un gran irresponsable. Una salida bélica, uno sabe dónde comienza, no sabe dónde termina, uno sabe que puede terminar con daños a infraestructura, digamos, medianamente controlables, con algunos daños colaterales, cosa que una expresión que me parece terrible, pero pudiera terminar con la destrucción de la ciudad, con imágenes similares a las que vimos en Gaza, en Siria, en Libia. Yo creo que nadie que esté en su sano juicio, que crea en la política, puede ver en la guerra una salida deseable. Yo creo que hay una tragedia en ciertas visiones de la política, en la frase de von Clausewitz, que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pues no, la guerra es el fracaso de la política, la guerra es el fracaso de la inteligencia, la guerra es el fracaso de la posibilidad de los seres humanos de ponernos de acuerdo y de entendernos. Yo sigo acudiendo a la idea de que todo conflicto humano empieza o termina en una mesa de diálogo. Entonces uno decide si dialoga antes de millones de muertos o si dialoga después, pero siempre termina ahí. Y sobre el tema de quitarle la nacionalidad a unos venezolanos que tú puedes calificar de pillos, de sinvergüenza, de irresponsables, tú puedes calificarlos como quieras. Pero quitarle la nacionalidad significa que es que los venezolanos todos somos buenitos y el que no es buenito, le quitamos la nacionalidad. Pues no, hay venezolanos que son unos pillos, hay venezolanos que son unos sinvergüenza, hay venezolanos que son unos irresponsables, pero seguirán siendo venezolanos, entre otras cosas, porque la figura de retirarle la nacionalidad no existe, es más, está explícitamente negada por la Constitución de la República. Hay juristas que han abundado en detalles jurídicos sobre ese tema. Yo estoy en desacuerdo con cualquier forma de violación de la Constitución, sea la traición a la patria o sea la eliminación de la nacionalidad a unos venezolanos que disienten del gobierno o que cometen un delito.
Brevemente, porque ya nos quedan segundos para terminar la entrevista. Usted decía que el gobierno nacional está en modo autodefensa y ciertas partes de la oposición está también cerrada en modo conspiración, decía usted. ¿Hay espacio para ese diálogo? Yo creo que el diálogo empieza con dos personas que se sienten de buena voluntad, preferiblemente con una buena mediación, y se van incorporando sectores en la medida que el diálogo se vaya convirtiendo en una salida verdadera. El diálogo no puede ser una pantomima, el diálogo no puede ser una triquiñuela para alargar las cosas. Aquí hay venezolanos que están dispuestos a lo que sea por mantenerse en el poder y hay venezolanos que están dispuestos a lo que sea por alcanzar el poder. Bueno, el diálogo debe empezar por los venezolanos que ponen sobre la mesa los intereses de Venezuela y los venezolanos. Entonces, que comencemos los que estamos dispuestos a hacerle concesiones a la calidad de vida, a la paz, a la democracia, y luego se vayan incorporando en la medida de lo posible más y más sectores. Gracias. Ya hay experiencias que demuestran que eso es posible. Hubo recientemente en la universidad un grupo de venezolanos que nos reunimos, donde había empresarios políticos de distinta naturaleza y hubo señales de que eso es posible. Agradecido por la entrevista, diputado. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Rey. Conversamos con Bruno Galo, diputado de la Asamblea Nacional por Avanzada Progresista. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.